¿Qué le parece si vamos a la palabra del Señor? Amén. Vamos a la palabra del Señor, así que está en el libro de Marco, en el Evangelio de Marco. ¿Ya? ¿Sabes qué? Llamémosle una información. El Evangelio de los 4 evangelios, el primer evangelio que se escribió fue el libro de Marco. ¿Ya? Así que vamos al libro de Marco en el capítulo 5, en el verso 24. Marcos capítulo 5, verso 24 al 34. Dice, fue pues con él, está hablando de Jairo, con Jesús, y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Ya? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mira, habla de azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe, ¿qué le dijo? Tu fe te has hecho salva, ve en paz y queda sana en tu azote. Padre, bendícenos en esta tarde, que esta palabra sea sembrada en los corazones, que sea una buena tierra, Señor amado, y que demos un fruto de un 30, un 60 y un 100 por uno, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad y tu palabra es sanidad para nosotros. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado que somos hombres y mujeres de fe. Nuestro problema no pasa por la fe, sino que es otro nuestro problema, como lo hemos venido hablando, ¿cierto? Hoy aquí tú y yo estamos hablando, yo a través de esta cámara y tú estás en tu casa, ¿no es cierto? A través de tu dispositivo, tu celular, algunos lo colocan, ¿no es cierto? La mayoría lo hace, lo colocan en sus televisores y están recibiendo esta palabra, ¿no es cierto? A través de las plataformas que se nos ha permitido estar y porque somos personas de fe, ¿ya? O una fe escasa o pequeña, como describe Jesús a sus apóstoles, y que Dios está trabajando con nosotros para que cada día esa fe crezca y esa fe se desarrolle. O a veces también tenemos el problema de creerle a Dios. No tenemos el problema, vuelvo a repetir, de creerle a Dios, sino nuestro problema es con la forma en que la emplea, como hablamos el día domingo. El pasaje que acabo de leer varias veces, lo he predicado en la iglesia, yo sé que muchos hermanos, pastor, ¿otra vez de la viuda? Sí, perdón, ¿otra vez de la mujer flujo de sangre? Sí, otra vez la mujer flujo de sangre. Jesús llega a Capernaum. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Capernaum, la ciudad de Dios, ¿no es cierto? Donde Dios hizo muchos milagros porque la gente tenía expectativa, tenían fe en las palabras de Jesús, tenían fe en el poder de Jesús. Su ciudad, como la describen algunos, ¿cierto? Y esa ciudad tenía expectativa de lo que Dios podía realizar, ¿no es cierto?, a través de Jesús. Dice la palabra que vemos a un gentío que se la golpeaba y un hombre importante como Jairo lo necesitaba para ver un milagro, ¿no es cierto?, en su hija. Dice que fue Jairo, ¿no es cierto?, y se cayó postrado en tierra y le pidió que fuera a su casa porque su hija estaba ya muriendo. Y en contraposición tenemos a una mujer con flujo de sangre, religiosamente impura. Aquí quiero hacer este hincapié. Religiosamente impura por la tradición, ¿no es cierto? Sin fuerzas económicas, porque lo gastó todo en los médicos, ¿no es cierto? Y ya no tenía fuerzas físicas porque llevaba 12 años que tenía esta enfermedad. Había gastado todos sus recursos y ya no tenía fuerzas para seguir adelante, producto de la hemorragia que le aquejaba. Súmele el gentío que se agolpaba sin dejar ni siquiera ver a Jesús.
Contextualicemos, la mujer tiene una hemorragia, lleva años, gastó todo su dinero en los médicos. No es que ella no haya buscado la solución, buscó la solución, pero no la encontró. Ya no tenía fuerza, ya no tenía dinero. Escuchó de Jesús y sabía que Jesús podía ayudarle. Tuvo fe en Jesús, que Él podía sanar su azote, hacerla libre de su azote, como dice la palabra. Pero ya no tenía fuerzas. Había un gentío que la golpeaba. Y aquí es donde opera la fe. La fe encontró un camino para llegar a Jesús en medio de la multitud que le apretaba. Vuelvo a repetir. La mujer encontró un camino para llegar a Jesús en medio de una multitud, ¿no es cierto?, que le agolpaba. Cuando físicamente era imposible la fe en Jesús, mostró un camino antes que realizar, ¿no es cierto?, y tocar el borde de su manto. Vuelvo a repetir, cuando físicamente era imposible, la fe en Jesús le mostró un camino, le mostró el camino para llegar a la sanidad. ¿Cómo? Tocando el borde de su manto. Y quiero hacer un hincapié en esto. Eso no transforma, ¿no es cierto? Eso no se transforma en la forma de ser sanado, y tampoco más adelante nos vemos bíblicamente que vemos a hombres o mujeres tratando de tocar su manto. Al contextualizar, quiero decir esto: no podemos tratar de repetir lo que hace alguien para Dios creyendo que vamos a tener el mismo resultado. ¿Ya? No puedes tú creer que porque la mujer tocó el borde de su manto y fue sana, no vemos, ni la Escritura dice luego que hubieron hombres o mujeres en la misma condición o de enfermedad que trataron de tocar su manto. No, porque, vuelvo a repetir, Dios en su multiforme gracia trabaja de acuerdo a nuestra fe. El problema de nosotros es que cuando sabemos que alguien hizo algo y que Dios obró, nosotros comenzamos a repetir. Y el problema es que no vamos a tener el mismo resultado porque esa persona aplicó fe. Nosotros estamos simplemente aplicando algo que otra persona hizo. Mira, en el libro de Marcos, en el capítulo 2, en el verso 1 en adelante, dice: entró Jesús otra vez a Capernaum. ¿Dónde entró? Otra vez a Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, y de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, dice. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Otra vez en Capernaum, la fe de los amigos que traen a este paralítico. Ellos sabían que Jesús podía sanar a su amigo. Tenían que llegar a él como fuera, y la fe abrió un camino. Como diríamos, ¿no es cierto?, estaba lleno el cultito. No cabía más gente porque Jesús estaba allí. Pero la fe le mostró un camino distinto. Yo pregunto, ¿cuánta gente habrá llegado en ese momento con sus enfermos también? Y al ver el lugar lleno, se fueron. Dijeron, para ahora otra. Quizás mañana. Quizás en otro día, pero hoy día está lleno. Y se volvieron con su enfermo, su enferma. Pero llegaron 4 amigos con ¿no es cierto?, con su amigo paralítico allí. Y dice que no, también encontraron con el mismo obstáculo. Pero ellos, en su fe, abrieron, ¿no es cierto?, el techo de la casa y bajaron al paralítico para que Jesús le sanara. Dice, Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico. ¿De quién vio la fe? No del paralítico, porque el paralítico no podía hacer nada. Al ver la fe de sus amigos, la fe de sus amigos le abrió un camino que no existía, le mostró un camino. Pero la fe en ellos era tan grande que encuentra cómo llegar a Jesús. Siempre tendremos que usar nuestra fe para abrir caminos donde no hay caminos para nosotros. Siempre vamos a tener que usar la fe para abrir caminos donde no hay caminos. Moisés, por la fe, abrió el mar rojo con una vara. Cuando el Señor dijo, extiende tu mano, dice que extendió su mano y la vara, ¿no es cierto?, abrió el mar rojo. Lo mismo pasó con Josué.
Él no extendió una vara, ¿no es cierto?, ni una mano, sino que hizo que los sacerdotes caminaran, y cuando pusieron los pies en las aguas, dice que el Jordán se abrió y se secó. La fe hace ver lo que otros no ven. La fe te muestra lo que otros no pueden ver. Repito, la fe hace ver lo que otros no ven. Por eso cuando tú le crees al Señor, tú das paso de fe, normalmente vas a sentir la burla de la gente. Normalmente la gente te dice, difícil que ocurra porque ellos no están viendo lo que tú ves. Normalmente, como dirían en el buen chileno, te van a echarte el avión abajo porque ellos no están viendo lo que tú ves. La fe normalmente usa caminos inusuales. Vuelvo a repetir, usa caminos inusuales. Abrir el techo y descender. Jesús, quizás pudiera en un momento enojado, Jesús dice, pero ¿cómo están abriendo el techo para la gente? ¿Por qué me están interrumpiendo la prédica? Pero Jesús detuvo su prédica y alabó la fe de los amigos de este paralítico. Y dice que por la fe el hombre fue salvo, sus pecados fueron perdonados. Por la fe la mujer que tocó el borde del manto, un camino que nunca había sucedido. Pero la mujer dijo, no lo puedo hablar, no puedo llegarme a él, no tengo la fuerza. Pero buscó un camino, porque la fe no hace buscar caminos en el Señor. Quizás nosotros usamos la fe hasta que todo está cerrado. Quizás nosotros hubiéramos llevado, contextualicemos, si nosotros hubiéramos estado allí, ¿hubiéramos sido los amigos que hubiera bajado al paralítico? ¿O hubiéramos sido de las personas que no hubiéramos vuelto con nuestro enfermo porque estaba lleno? ¿Sabe? Normalmente usamos este término, no es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso en sus labios o de los labios de otra persona? Quizás no es la voluntad de Dios. Quizás no es lo que Dios quiere. Quizás no es lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando la fe nos tiene que motivar a buscar un camino que nos lleva al Señor. Cuando está todo cerrado, es allí donde comienza a operar la fe. Pensamos y creemos que ya no se puede hacer más. La fe no se queda paralizada por el obstáculo, la adversidad ni el temor, sino que todo lo contrario, es allí donde comienza la fe. No tan solo estoy hablando de mujeres, estoy hablando de hombres que creen al Señor. Hombres y mujeres que creen en Dios. Yo quiero motivarte. La fe no queda paralizada por el obstáculo, no queda paralizada por la adversidad, ni por la enfermedad, ni por el temor, sino que todo lo contrario, es allí donde comienza la fe. Es allí. Porque nuestra fe no es una fe pasiva, sino una fe que está en acción. La fe es la que abre caminos y no está ligada a una forma o a un estilo religioso. Es la fe. Dios tiene que dar una revelación a la salida que tú necesitas. El problema es que nosotros, vuelvo a repetir, repetimos historia, repetimos formas. Pero nos olvidamos que lo que Dios hace con una persona, lo hace distinto con otro. Lo que Dios hizo con Moisés, lo hizo distinto con Josué. Lo que Dios hizo con el hombre, ¿no es cierto?, que le sanó de su vista, hizo lodo, ¿no es cierto?, no operó con todos los ciegos de la misma forma. No operó con los leprosos de la misma forma. No operó con los paralíticos de la misma forma. Lo hizo todo distinto porque Dios tiene una forma de acercarse con cada uno de nosotros en forma especial. El problema es que nosotros decimos, si este hizo tal cosa, nosotros lo volvemos a repetir. Nosotros volvemos. ¿Se recuerda cuando antiguamente se caminaban largos trechos para llegar a orar por un enfermo y creíamos que el sacrificio de caminar ese largo camino iba a dar sanidad? ¿Sabe por qué sucedía eso? Porque una vez ocurrió. Dios le dijo a alguien, vete caminando seguramente, ¿no es cierto? Y llega allí, coloca las manos y esa persona va a ser sana, y fue sana. Pero después que creímos que el milagro estaba en la forma y no en el Dios de la forma. Muchos de nosotros creemos que la forma tiene el milagro y nosotros no creemos en el Dios que da la forma para el milagro. La fe no se queda paralizada, vuelvo a repetir, en el obstáculo, en la adversidad, ni en el temor, ni en la enfermedad. Todo lo contrario, allí comienza la fe. Mientras está a nuestro alcance, mientras está a nuestro actuar, eso no es fe.
La fe comienza cuando decimos hasta aquí llegamos, hasta aquí podemos. Allí comienza la fe. Vamos a adorar al Señor, ¿no es cierto? Porque creemos en un Dios de milagro. Creemos que Dios tiene cosas maravillosas y gloriosas, pero no por la forma que repetidamente nosotros creemos que debemos hacerlo, sino que Dios traiga una revelación a tu problema, a la enfermedad, a la situación que puedas estar viviendo, porque Dios ya tiene la salida para tu vida.